teníamos el quiz número 1, ¿verdad, cálculo? Los goles. ¿No era para el otro jueves? Era para hoy. Pues estaba que era para otro jueves, profe. Levanten las manos los que creían que era para el jueves. Sí, usted lo puso del jueves pasado en 15. Que parece que la grabación se cortó y no, pues estoy revisando y no quedó registrado la grabación. Entonces lo tenía para hoy yo. Sí les dije que era para hoy en 8. Eso fue lo que le entendí yo, que de hoy en 8. La verdad, yo también entendí lo mismo. Correcto, profe. De hecho, más bien se cortó la clase y yo pregunté en el grupo y usted nos dijo ahí que nos iba a mandar una práctica. Porque y ahí nos quedamos así como en nada, no sé. Es que en realidad sí quedamos ahí en la nada, porque la clase se cortó. Pero ya tengo entendido que era para el otro jueves. Bueno, fue lo que entendí. Y yo estuve revisando la clase y sí se cortó. Yo duré como media hora más ahí hablando y nadie me contestaba cuando dijera que se había cortado la clase. Dejaron solo ustedes. Profe, yo puse en el WhatsApp hasta buenas noches y todo, bro, porque yo vi que se cortó la clase. Bueno, es que yo cuando estoy en la clase no miro el WhatsApp ni nada de eso. Pero sí les envié la práctica. Sí, profe, la práctica sí nos llegó. Bueno, a mí sí me llegó ahí el grupo. Ya la hicieron, me imagino. Digan que no la han hecho. No, yo la verdad, soy sincero, pero no tuve tiempo. Llegaba muy tarde estos días. Profe, yo la semana pasada no pude asistir a la lección, pero sí me puse a repasar la grabación, pero igual sí no la hice. Está bien, entonces déjenme un momentito para cambiar en la plataforma, porque en la plataforma yo lo dejé para hoy, pues, para cambiar la fecha. Vamos a ver, entonces vamos a editarlo para cambiar la fecha. Entonces queda para de hoy en 8, que sería, de hoy en 8 feriado, muchachos, 25. Sí, profe, le iba a hacer una consulta. ¿Va a haber clases el próximo jueves? No, 25 es feriado, el 25 es feriado. Te la vamos a pasar para el jueves 1 de agosto. Bien, con eso tienen más tiempo para hacer la práctica. Hacen la práctica y la próxima semana no hay lecciones. Entonces, cualquier cosa, si tienen alguna duda ahí, me preguntan. Entonces, queda. La práctica que usted mandó al grupo de WhatsApp es la que se tiene que subir a la plataforma. No, esa es para que ustedes la hagan ahí en la casa. Es más o menos algo similar a lo que vimos la lección pasada. Ah, ok. Y a la plataforma por el momento no hay que subir nada. No, a la plataforma no hay que subir nada. Pero esa práctica es únicamente para que ustedes se den gusto ahí en sus casas trabajando eso. Como para estudiar. Muchísimas gracias. Sí. Pero igual, ¿verdad? Si tienen alguna duda ahí, algo que no entiendan, ahí está la grabación en la plataforma, ¿verdad? Ahí lo tenemos en la plataforma, la grabación, y dudas así que sean muy específicas, tal vez se las pueda contestar por el WhatsApp. Pero recuerden que yo en el WhatsApp no reviso ni aclaro cosas de dudas de lo que hemos visto en clase. Mejor que vean, ahí queda en la plataforma grabada la lección y ahí pueden repasar algunas cosas. Ok. Ya lo cambié en la plataforma porque estaba para hoy, entonces queda para de hoy en 15, para el primero. El primero sí hay lecciones para los que tienen planificado caminar a la romería, sería después de la lección, ¿verdad? Porque tenemos lecciones el primero, si yo lo permito.
Y de hoy en 8 no tenemos lecciones porque es feriado el día de la anexión del partido de Nicoya de Guanacaste, Costa Rica. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Sí, profe. Vamos claros. Vamos, profe. Claro, profe. Todo Pura claro, vida. todo claro. Ok, entonces, este primer quiz que vamos a hacer, recuerden que correspondía al módulo 1, que yo decidí trasladarlo al módulo 2 para darles un poquito más de tiempo para asimilar el temita de cálculo. Entonces, lo que vamos a empezar hoy, equipos de medición, que ya lo tienen ahí en pantalla, ya son los temas referentes al módulo número 2 que vamos a estar trabajando. Entonces, en este módulo 2, como parte del módulo 2, vamos a tener 3 quizzes. Serían 3 quizzes que son del módulo 2, más este primer quiz que corresponde al módulo 1. Entonces, vamos a tener 4 quizzes de 5% que vamos a evaluar en este módulo número 1. ¿Qué otra cosa tenemos para evaluar? Vamos a tener 2 laboratorios. 2 laboratorios con un 10% cada laboratorio. Vamos a tener un 5% de la parte de asistencia y 30% de examen práctico y 30% de examen teórico, para que lo tengan ahí presente. Igual en la plataforma ustedes ahí van a encontrar toda la parte de evaluación, van a encontrar el cronograma y van a encontrar también todo el material didáctico que ya está subido en la plataforma. No sé si han podido acceder a la plataforma, ahí se encuentra el material didáctico. Si alguno tiene algún problema con el ingreso a la plataforma, pues entonces debería de comunicarse con el instituto para que le resuelvan ahí el problema. Recuerden que ingresan con el usuario y contraseña, que es el número de cédula en ambos ítems para poder ingresar. ¿Qué más tenía que decirles? A mí verás que se me olvidó un número, creo que era una muchacha, Andrea, que se llama Andrea de Cobros, bueno, el sector de cobros, uno manda las facturas y todo. ¿Qué vende? Pero 500. ¿A Chile? A ver. No sé cómo podré conseguir ese número. ¿Se lo puede pagar por siempre? Con los asistentes. Que se te corta ahí, Kendall, y se mete otra conversación ahí, entonces no te entendí cuál es la consulta exactamente. Profe, que él ocupa el número de la muchacha de cobros. Ah, ok. No, llamas al mismo número del instituto y ahí te dan todo el trámite. Ahí la recepcionista que te contesta te hace todo el trámite para lo que necesites. Te transfiere al departamento indicado. ¿Tenés el número del instituto? Bueno, muchísimas gracias. Y gracias al compañero también. Si quiere, compañero, se lo pongo en el grupo. Yo lo tengo. Bueno, sería genial. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias. Okay, perfecto, gracias compañero. Ahí le comparte el número en el grupo, ahí llama directamente y la muchacha que la tiene en recepción, ella le resuelve o si no lo traslada con la parte de financiero y cobros para que le corrijan ahí. Porque a veces cuando hay algún problema ahí puede ser que incluso les bloqueen ahí la plataforma el acceso. Entonces cuando tienen algún bloqueo en plataforma, se comunican directamente al instituto para que les resuelva. Porque, bueno, obviamente nosotros somos los docentes, entonces nosotros no nos metemos en la parte de cobros y esa cuestión, ¿verdad? La parte financiera y administrativa. Bueno, todo bien. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, pues iniciamos la clase del día de hoy para empezar a hablar de equipos de medición, que sería nuestro primer tema de este módulo número 2. Los equipos de medición son instrumentos que nosotros utilizamos y que gracias a Dios que existen porque nos facilitan muchísimo el poder realizar mediciones de todas las magnitudes para poder hacer revisiones
para poder hacer incluso instalaciones, hacer verificaciones de voltaje, de amperaje, de potencia y todo lo que podemos medir con los instrumentos de medición de una forma fácil, rápida, efectiva y segura. Entonces son dispositivos eléctricos o electrónicos que nos dan esa facilidad, nos ayudan a obtener una respuesta numérica de un valor que no es tangible, o sea, que no lo podemos ver tampoco. Sabemos que la electricidad está ahí y no la podemos ver. Ya sabemos cómo medirla mediante las magnitudes y sus unidades de medición, pero también necesitamos visualizarla. Y el instrumento de medición, como este que tenemos en pantalla, nos permite eso, visualizar algo que no podemos ver. Y no solo visualizarlo, sino que darnos un valor específico, darnos un valor muy exacto de la magnitud que nosotros tenemos en ese sistema. Llamemos un sistema a un circuito eléctrico o electrónico, en donde vamos a tener una fuente, un voltaje, como vimos en nuestro circuito básico, donde vamos a tener dispositivos o cargas conectadas a este circuito básico, que puede ser de todo tipo, puede ser resistivas, puede ser inductivas, puede ser cualquier equipo que nosotros conectemos a nuestro sistema eléctrico, nos va a estar aportando, recuerden, magnitudes, nos va a estar aportando resistencia, nos va a aportar potencia, y todas esas magnitudes que ya nosotros sabemos que están presentes ahí en nuestro circuito eléctrico, tenemos que visualizarlo. Y eso no lo hace, esta labor la realizan los equipos de medición que nosotros utilizamos para estos efectos. ¿Qué es lo que pasa? Existen equipos muy básicos que se han utilizado en el transcurso de muchos años, y existen equipos que son un poco más sofisticados. Y si le preguntamos a un electricista, por ejemplo, cuál es su equipo de medición, probablemente te diga, bueno, un multímetro o un voltímetro. Ese es su equipo básico, o un amperímetro de gancho, etc. Pero los equipos de medición son muy variados, y es lo que vamos a ver acá. Tenemos mucha variabilidad de equipos de medición para todo tipo, que incluso puede ser que ni siquiera nosotros conozcamos que existen esos equipos ni para qué se utilizan. Es lo que vamos a hacer aquí. Ver esos equipos que nos ayudan en el quehacer diario y ver la utilización que le damos a esos equipos. O sea, qué nos pueden aportar a nuestra profesión y en qué nos pueden ayudar para que nosotros logremos determinar fallas, determinar problemas o hacer verificaciones de una forma muy eficiente y muy segura. Y para eso son los equipos de medición. Entonces, podríamos decir nosotros que un equipo de medición es un conjunto de equipos o de componentes que se van a estar utilizando para realizar mediciones a esos dispositivos eléctricos electrónicos que vamos a tener conectados a nuestro sistema. Nos pueden servir para crear estímulos, para capturar respuestas o para enrutar señales o algunas otras aplicaciones. O sea, un equipo de medición puede crear estímulos, puede enviar una señal X de cierta forma para obtener una respuesta. O sea, puede capturar respuestas. También nos sirve para enrutar señales, para darles un rumbo, para decir, bueno, esta señal va a ser de este tipo, va a ser una señal cuadrada, por ejemplo, y va a tener esta definición o esta amplitud o cosas así por el estilo. Entonces, un equipo de medición es un dispositivo electrónico que nos permite realizar mediciones en los dispositivos eléctricos electrónicos que nosotros conectamos a nuestros, y nos va a proporcionar entonces una visualización de la magnitud que nosotros deseamos. Estos son equipos de cálculo que se usan para medir diversas cantidades de cargas eléctricas o diversas magnitudes
en realidad el equipo de medición internamente nosotros no lo vemos, pero sus componentes se encargan precisamente de eso, de realizar cálculos eléctricos dependiendo de la escala a la que nosotros seleccionemos. Él va a aplicar ciertos valores de resistencias, por ejemplo, si estamos midiendo voltaje, resistencias, etcétera. Entonces, él va a ir intercambiando valores y va a obtener una escala, un dato de referencia. Pues también se puede considerar como un equipo de cálculo para obtener una variable o obtener una magnitud o una señal, dependiendo de lo que queramos medir. Entonces, dentro de los primeros equipos de medición que nosotros utilizamos estaba el galvanómetro. El galvanómetro lo que hace es medir el cambio de una determinada magnitud, como por ejemplo la intensidad o la corriente eléctrica o la tensión o el voltaje o diferencia de potencia. Entonces, él lo que hace es medir el cambio en esa magnitud o medir la magnitud como es muy utilizado en la construcción de amperímetros y voltímetros de tipo analógico, y es como el que vemos en la imagen acá. Es analógico porque lo que tiene él es una escala numérica y una aguja que se va a estar desplazando en esa escala numérica dependiendo del valor que le estemos aplicando en los terminales, el rojo, que es el positivo, y el negro, que sería el negativo. Nosotros conectamos acá, por ejemplo, un elemento o un circuito que tengamos, y él nos va a estar dando un valor, en este caso, de unidades de amperios, o sea, de intensidad. Lo que nos va a estar midiendo es intensidad en amperios. ¿Cuál era el principio? Pues es una bobina, una pequeña bobina interna que va a reaccionar a la magnitud que le apliquemos en estos terminales. Dependiendo de la cantidad de corriente que esté circulando, así la aguja se va a estar desplazando en la escala numérica y nos va a representar un valor. Este tipo de voltímetros o de amperímetros o de equipos de medición se conocían como analógicos, eran de mayores proporciones, eran más robustos y ya quedan muy poquitos en el mercado. Todavía hay algunos que se logran vender, pero ya la gente no le gusta utilizarlo. Y a veces en un multímetro que, por ejemplo, este multímetro tiene una única escala. Existen multímetros analógicos que tienen diferentes escalas y a veces cuesta mucho ver o diferenciar o calcular de una forma más exacta, o sea, no son tan exactos cuál es la magnitud que se ocupa. Si es para un trabajo a nivel residencial o así, que nosotros trabajamos, por ejemplo, 120 o 240 voltios, o vamos a medir, como tenemos acá, microamperios o miliamperios o incluso amperios, o alguno que tenga escala en amperios, pues no necesitamos que sea tan exacto. Pero si vamos a hacer un trabajo en electrónica, por ejemplo, revisar una tarjeta electrónica o cosas así por el estilo, pues ahí sí necesitamos una mayor exactitud en la medida. Incluso podríamos necesitar valores a nivel decimal, o sea, que nos dé valores decimales en la medición. Para ese efecto, este tipo de instrumento no nos da una funcionalidad muy buena para trabajar. Luego tenemos el amperímetro o la pinza perimétrica. Esto es bastante utilizado. Es un instrumento que lo que hace es medir la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad la medimos en amperios, o sea, la cantidad de electrones que van a estar circulando por mi circuito en una determinada cantidad de tiempo. Ese es el amperaje. Entonces, el amperaje es muy importante medirlo y tenerlo referenciado en nuestros circuitos, porque dependiendo del amperaje, así nosotros vamos a determinar el calibre del conductor
y también de las protecciones. Y podríamos determinar si mi circuito eléctrico, o mi ramal de circuito, o la sección del circuito que yo esté midiendo en ese momento con el instrumento, se encuentra dentro de los parámetros correctos de nivel de intensidad o de amperaje que está circulando. Entonces, es un equipo que nos da mucha facilidad y que nos ayuda a obtener mediciones muy rápidas y muy efectivas. Entonces, por medio de estas pinzas, nosotros lo que hacemos es conseguir mayor versatilidad. Primero, porque la pinza, lo que hacemos es introducir dentro de la pinza el conductor que queremos medir. Entonces, no tenemos que hacer ningún corte de energía, no tenemos que cortar energía para desconectar un cable y para hacer un puente o para hacer una serie con otro tipo de instrumento por una cuestión de seguridad, sino que únicamente con la pinza lo que hacemos es abrir la pinza, arrimarla al conductor y encerrar el conductor en la pinza, y ahí vamos a obtener el resultado. Entonces es muy versátil, es muy fácil de utilizar y también nos da mayor maniobrabilidad porque podemos utilizarlo en lugares que es de difícil acceso para la persona. Por ejemplo, si hay un motor que está en una parte inferior de una maquinaria que hay poquito acceso, con la pinza nosotros podemos rápidamente hacer las mediciones sin tener que estar en peligro, en una parte incómoda o que vayamos a sufrir algún tipo de accidente. Entonces, nos da una gran facilidad para resolver problemas y también para medir altos niveles de corriente de forma segura sin tener que interrumpir el circuito. Otra facilidad es esto, precisamente. Él tiene escalas superiores para medir amperaje. Hay algunos que vienen con escala de 200 amperios, hay otros que tienen escala incluso hasta de 700 amperios, y esta escala nos da una mayor versatilidad. Podemos hacer mediciones de equipos que consumen mucha corriente y de una forma muy fácil y muy segura. Sobre todo lo que vamos a buscar es la seguridad. Son ideales para cualquier electricista industrial y comercial. Yo considero que un equipo de estos debería estar presente siempre en la cajita de herramientas del electricista o del electromecánico, porque nos da esa grandísima facilidad de poder realizar mediciones de una forma sobre todo segura. Los equipos pinzas son de este tipo, vienen generalmente con un estuche, hay de diferentes tipos, dependiendo del fabricante, traen también sus puntas para hacer mediciones. En este caso, el que vemos en la imagen tiene para medir amperaje, como vemos aquí, amperaje en corriente alterna. Vemos el símbolo de la onda senoidal, indica que es corriente alterna. Tenemos aquí para medir temperatura, por eso tenemos un cable o una sonda, una termocupla para medir temperatura. Tenemos para medir diodos, tenemos para medir resistencia y continuidad. Este simbolito que está aquí, que es como un simbolito de sonido, es para medir continuidad. O sea, cuando unimos los dos cables nos va a sonar un bip y eso nos va a decir que el cable se encuentra en buen estado. Entonces medimos continuidad y medimos también resistencia del equipo. La siguiente nos permite medir el voltaje y vemos dos símbolos. Vemos el símbolo de la onda senoidal, o sea, podemos medir voltaje en corriente alterna, y también el símbolo de la corriente directa. Podemos medir voltaje en corriente directa también. Y tenemos aquí la posición de apagado. Tenemos un botoncito a un lado que dice Hold. Este botón lo que nos permite es capturar o fijar en la pantalla del dispositivo la medición que nosotros hemos realizado. Por ejemplo, si estamos en una posición muy incómoda y no tenemos facilidad para mirar la pantalla del dispositivo, pues únicamente
con la mano acercamos el dispositivo, encerramos el conductor, tomamos la medición y apretamos el hold y sacamos el dispositivo y ya la medición viene ahí fija en la pantalla. Y algunos tienen algunas otras funciones, por ejemplo aquí tenemos para luz, tenemos una señal de luz, o sea, para encender la pantalla, para visualizarla mejor de noche. Tenemos aquí otra tecla que nos hace el intercambio de corriente alterna, corriente directa, por eso dice AC/DC. Y tenemos acá otra tecla que nos hace el intercambio porque nos puede dar una medición de temperatura, ya sean grados Fahrenheit o en grados Fahrenheit o grados Celsius. Eso nos permite este tipo de dispositivo. Entonces vean que no es un dispositivo únicamente para medir amperaje. Su función principal es medir corriente, medir amperaje por medio de la pinza. ¿Qué hacemos nosotros? Aquí en la pinza, pues lo que vamos a hacer es introducir el cable. Tenemos el cable dentro de la pinza y nos va a dar la medición de corriente que va a estar circulando por eso. Pero vean que adicionalmente tenemos otras funciones que nos permite hacer el dispositivo. Esto en el caso de este dispositivo que tenemos en pantalla. Hay otros dispositivos que incluso tienen mucho más funciones acá que nos permiten realizar. Eso ya dependiendo de lo que nosotros queramos adquirir, ¿verdad? La funcionalidad que le queramos dar y también del valor del dispositivo. Entre más funciones tenga, pues obviamente va a ser un poquito más caro, o también de la marca. Por ejemplo, esta marca que estamos viendo en pantalla es una marca que es muy buena, es muy reconocida, entonces también puede ser un poquito más. Entonces, eso es ya criterio del técnico de cuál equipo desea comprar. Aquí tenemos un equipo que lo llamamos ohmmetro o puente de Weston. Este es analógico, como vimos, como el primero que vimos allá, como el galvanómetro, es un equipo analógico y su función es similar al galvanómetro. O sea, tenemos una bobina y tenemos una aguja que se va a estar moviendo en la escala. Esto es lo que yo le decía, por ejemplo, este equipo tiene diferentes escalas. Tiene una escala de color negro, una escala de color rojo y otra escala de un color que es como un azul o un celeste. Son 3 escalas. Y se identifican también acá en el voltímetro. O sea, la escala roja que tenemos, lo que nos está diciendo es que es la escala de medición de voltaje en corriente alterna. Entonces, si yo voy a medir voltaje, yo voy a ponerlo en esta escala, que tenemos una escala que va desde el 10 hasta el 800 voltios, y la medición la voy a recibir o la voy a mirar acá donde está la parte central de la escala de color. Y luego tenemos la otra escala, que es la de color azul acá, que también nos va a estar indicando en la parte de abajo voltaje en corriente directa. Voltaje en corriente directa. Aquí tenemos otras escalas, por ejemplo esta de acá abajo, que también está como un color celeste, que nos va a estar dando resistencia eléctrica. Y tenemos obviamente aquí para poner los terminales positivo y negativo, o sea, las puntas de medición para hacer las respectivas mediciones. Este equipo, como vemos, tiene también diferentes escalas para medir diferentes magnitudes. Acá tiene una perillita, que esa perillita lo que hace es que nosotros manualmente podemos ajustar para que la aguja quede en un punto exacto. Para que nos dé una medición más exacta, nosotros, por ejemplo, si vamos a medir resistencia, unimos las puntas de medición y con este potenciómetro que tenemos aquí, ajustamos para que la aguja quede en el valor 0 exacto y nos dé una medición más exacta. Pero como les decía, estos equipos ya están más obsoletos, ya casi no se ven, ya casi no se utilizan, porque la gente utiliza más los equipos que son de tipo digital, como este voltímetro que tenemos. Este es un voltímetro digital que nos permite medir tensión o voltaje.
Generalmente los llamamos voltímetros, pero si vemos el instrumento como tal, no solamente mide voltaje, sino que tiene también otras variables. Aquí tenemos, bueno, tenemos para medir este selector de voltaje en corriente alterna y corriente directa. Aquí tenemos para medir frecuencia, Hz es frecuencia. También podemos medir grados centígrados acá y grados Fahrenheit en la otra posición. Acá abajo tenemos para medir amperaje en las dos corrientes, en corriente alterna y en corriente directa. Acá tenemos para medir miliamperios, o sea, son unidades más pequeñas de amperaje, también en corriente alterna y corriente directa. Y la del centro nos permite resistencia, nos permite medir resistencia, vemos el signo de omega, que es de resistencia, el símbolo para medir continuidad, para medir diodos, y también tiene para medir capacitores o condensadores. Entonces ven que tiene muchas variables de magnitudes que podemos medir nosotros. Generalmente le decimos un voltímetro, pero es porque la utilización más común es para medir voltaje o tensión, pero tiene muchas otras escalas que podemos utilizar. Igual tenemos un botón para el rango, un botón para el volt, para aplicar la medición y algunas otras cosas que tiene el instrumento. En la pantalla, pues siempre vamos a tener unos números suficientemente grandes que nos permiten hacer una lectura correcta. Y en este caso, como vemos en la pantalla, estamos dándonos un valor de voltaje, nos indica acá arriba, al lado derecho, que es un voltaje, al otro lado nos indica que es AC, o sea que es una medición de corriente alterna, y acá abajo nos dice, por ejemplo, si está en posición automática o si está en posición diferente. Entonces, la pantalla no solamente nos va a dar la medición en números, sino que también nos va a estar dando otra información importante, como qué tipo de magnitud estoy midiendo y demás. Pues ahí vamos a tener muchísima información. Igual tenemos abajo los terminales en donde nosotros vamos a poner los cables de conexión dependiendo lo que queremos lograr. Y aquí es donde tenemos que tener un poquito de cuidado, porque dependiendo de lo que queramos medir, así va a ser la posición de los cables. El común, como su nombre lo indica, que generalmente es de color negro, es el que nos va a servir para medir todas las magnitudes. Entonces, por eso se llama común, porque siempre va a estar ubicado en el color negro y nos va a funcionar para todo. El rojo es el que nosotros vamos a estar intercambiando. Si yo lo coloco en esta posición de acá, yo puedo medir temperatura, puedo medir diodos, puedo medir voltaje, puedo medir resistencia, puedo medir capacitores y puedo medir frecuencia, teniendo el rojo ubicado en este punto del lado derecho. Si yo quiero medir miliamperios, o sea, unidades muy pequeñas de amperaje, de corriente o de intensidad, lo coloco en esta otra posición, el del color. Y si yo quiero medir amperajes hasta un máximo de 10 amperios, entonces lo coloco en el terminal del lado izquierdo. Vea que este instrumento no me permite medir amperajes mayores a 10 amperios. Es más que nada por un tema de seguridad, porque cuando nosotros medimos amperaje con cables de este tipo, nosotros tenemos que abrir la línea, porque para medir amperaje, la medición de amperaje se realiza en serie. Tenemos que abrir la línea. Cuando medimos voltaje, no hay ningún problema, porque el voltaje lo medimos en paralelo. Entonces, vamos a ver. Si yo tengo un pequeñito circuito acá, que es un poquito más claro. Vamos a hacernos un circuito para conectar
vamos a decir que vamos a conectar un motor eléctrico, lo vamos a hacer así como unifilar, ¿verdad? Y esto va a ser voltaje. Vamos a tener una fuente de voltaje para conectar un motor. Obviamente, si es un motor, debería ser un motor trifásico. Lo estamos haciendo tipo unifilar, pero únicamente indicamos que es un motor de tipo trifásico. Si yo quiero medir el voltaje en la fuente de este equipo que yo tengo acá, pues yo traigo el cable de color rojo y lo coloco acá en la fuente, y el cable de color negro lo coloco en el otro extremo de la fuente, y ahí me va a estar dando un voltaje. Probablemente, si es un trifásico, me va a estar dando 240 voltios entre cada una de las tres líneas. Si yo quiero medir el voltaje en el motor, pues yo coloco los cables, pues el resto. Yo coloco los cables en los terminales del motor, igual, para que obtener la misma medición. O sea, yo no tengo que desconectar absolutamente nada. Mi medición va a ser de voltaje. Para medir el voltaje, únicamente selecciono el rango de voltaje que quiero acá, coloco el negro en la posición del común y el rojo en la posición de la derecha. Y con eso yo puedo medir voltaje acá en cualquier. Pero si yo quiero medir resistencia, yo no puedo hacerlo en estos puntos. Perdón, resistencia, amperaje. Si yo quiero medir amperaje, yo no puedo medir amperaje como medí el voltaje que tengo. Primero, en mi instrumento de medición tengo que seleccionar la opción de amperaje. Entonces, el que estaba aquí en el lado derecho, en el terminal rojo, el lado derecho, yo tengo que quitarlo y pasarlo al otro lado de acá. Ahora, yo no podría medir un motor que sea de más de 10 amperios porque me va a dañar el instrumento. Vamos a asumir que el motorcito es un motorcito pequeño que consume 5 o 7 amperios. Entonces, para poder medir con mi dispositivo, yo tengo que a fuerza abrir mi circuito en un punto, abrir un cable de mi circuito y conectar en ese cable mi conector acá. El negro en un lado y el rojo en el otro lado. O sea, la corriente va a salir de la fuente, va a pasar por dentro del instrumento de medición y va a regresar a la fuente. O sea, la corriente, el amperaje, esos 7 amperios que vamos a medir, van a estar pasando por dentro del dispositivo. Y el dispositivo está diseñado para eso, para hasta los 10 amperios. Pero si yo cuando estoy haciendo esta conexión, vengo y con mi mano toco acá los dos cables, yo voy a hacer el puente entre esos dos cables. Y la corriente va a pasar por mi cuerpo y probablemente me genere un daño a mi organismo. Incluso me podría ocasionar un paro cardíaco porque está pasando un amperaje, está pasando corriente por eso es que no es recomendable utilizar este tipo de dispositivos para medir amperaje, por ese peligro que conlleva hacer esto, que tenemos que abrir una línea. Por eso es mejor utilizar el dispositivo de gancho, la pinza amperera. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces siempre tengamos cuidado de hacer mediciones de este tipo de amperaje. Yo prefiero no hacer mediciones. Tiene que ser ya algo muy así, que muy urgente para hacer mediciones de amperaje utilizando instrumentos de este tipo. Yo siempre tengo a mano mi pinza amperímetra y, como les digo,
es fundamental que ese equipo se encuentre en la caja de herramientas de cualquier técnico electricista o técnico electromecánico, porque no solamente le facilita el trabajo, no hay que hacer desconexiones, no hay que hacer nada, sino que también es un tema de seguridad. Y la seguridad cuando trabajamos con corriente eléctrica es fundamental. Siempre es algo que tenemos que tener muy, muy presente cuando trabajamos con electricidad. Y luego tenemos el multímetro o polímetro, que también la gente lo conoce como polímetro, que nos permite medir las tres magnitudes básicas que ya conocemos: el voltaje, la intensidad o corriente eléctrica y la resistencia. Pero también podemos medir continuidad eléctrica, transistores, etc. Entonces es un equipo que nos mide, por eso se llama multímetro, nos mide diferentes magnitudes. Que también vamos a tener una pantalla de tipo LCD con números grandecitos que nos van a dar una medición. Igual nos va a indicar el voltaje, o sea, la magnitud que estamos midiendo, en este caso AC, si está en su condición automático o si es voltaje o es corriente que vamos a. O sea, la pantalla informativa nos va a dar información importante para que nosotros verifiquemos esta información y no dañemos el equipo. O sea, esto tenemos que verificarlo antes de hacer la medición. O sea, que si yo voy a medir voltaje, que en mi pantalla aparezca el símbolo de voltaje. Y que si voy a medir voltaje en corriente alterna, que me aparezca el símbolo de corriente alterna. ¿Ok? Y la posición automático, pues eso casi que siempre se usa en automático para que él realice. Por ejemplo, en este multímetro que tenemos aquí, con este selector, bueno, tenemos la posición de off a ambos lados, y aquí al lado derecho tenemos el símbolo de voltaje, letras blancas, voltaje y el símbolo de corriente alterna. Entonces, este es voltaje en corriente alterna. Vea que no nos está dando un rango, nada más está el símbolo. O sea, que quiere decir que él está diseñado, capacitado para medir bastante nivel de voltaje. Obviamente, no está diseñado para medir 19.000 voltios o 34.500 voltios. Estamos hablando de voltajes en baja tensión, que probablemente lo más que van a llegar es hasta los 1.000 voltios. Entonces, ojo con eso. Ya que no nos dé el rango, no quiere decir que lo podemos usar en cualquier nivel de voltaje. El voltaje, con el símbolo de la onda, nos indica corriente alterna. El otro, voltaje en corriente directa. Aquí vemos el símbolo de la corriente directa, donde tenemos una raya continua y otra línea que es discontinua. Ese es el símbolo de corriente directa o corriente continua. Luego aquí tenemos otra escala para medir milivoltios en corriente directa, corriente continua. O sea, es una escala que se utiliza mucho para los que trabajan en electrónica. Tenemos otra escala acá donde tenemos el símbolo omega, o sea, nos permite medir resistencias, para medir diodos y también para medir continuidad. Acá tenemos otra escala para medir capacitores, este es el símbolo del capacitor o condensador. Otra escala para medir frecuencia eléctrica, por eso aparece el símbolo de los Hertz, HZ. Aquí tenemos otra escala para medir otro componente que no recuerdo cuál era, pero aquí tenemos para medir transistores. Tenemos otra escala para medir miliamperios, o incluso este nos mide miliamperios, picoamperios y también amperaje en corriente alterna y en corriente directa, en los dos tipos de corriente. Igual tenemos el selector aquí. Este selector que tenemos que dice NPN y PNP es una escala que nos permite medir transistores también. Al igual que este que dice HFE, la diferencia es que cuando ponemos en escala de HFE acá arriba, a verde, la medición de los transistores la vamos a hacer por medio de los cables que vamos a estar conectando. En cambio, en este otro dispositivo que está aquí, los transistores nosotros los vamos a traer y los vamos a incrustar en estos orificios que tiene acá, y ahí nos va a indicar
el estado del transistor o qué tipo de transistor es, dependiendo de la configuración de la base, el emisor y el colector, nos va a indicar si es de tipo NPN o PNP, pero eso ya es una cuestión más de electrónica. Igual tenemos el terminal para el común, el terminal, ya sabemos, bueno, que el común va a funcionar para los otros dos que tenemos acá. El terminal para el voltaje, para la resistencia y para el amperaje, y el terminal para el amperaje hasta los 10 amperios. Entonces, algunas similitudes entre dispositivos, dependiendo del fabricante, dependiendo del tipo, tendríamos que nosotros cuando vamos a comprar el equipo, pues ver cuáles son los requerimientos, qué es lo que nos interesa a nosotros obtener de acuerdo a lo que trabajemos, ¿verdad? A lo que nosotros, a la aplicación que le vayamos. Luego tenemos el batímetro. El batímetro, como su nombre lo dice, lo que permite medir la potencia eléctrica. Le llamamos batímetro o watímetro. Mide la potencia eléctrica. Este está compuesto por un amperímetro y un voltímetro. ¿Por qué? Porque la ley de potencia eléctrica me dice que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. ¿Recuerdan el triángulo de potencia eléctrica? Voltaje por intensidad. Por eso tiene los dos componentes, intensidad y voltaje. Entonces, dependiendo de la configuración, así puede entregar distintas mediciones de potencia. A veces medimos potencia activa, a veces potencia reactiva. El dispositivo no es de mucho uso o no es muy utilizado entre electricistas porque a mucha gente no le interesa la potencia como tal, a no ser que sean empresas que sí tienen que estar con mayor control de potencia eléctrica. Pero estos tipos de dispositivos son poco comunes y son poco utilizados también. Tenemos otro batímetro que hace las mismas funciones que el que acabamos de ver. Este es exactamente igual a este otro que acabamos de ver. Este es analógico, como vemos, tiene una escala, tiene su aguja y tiene también la bobina acá interna, el galvanómetro que hace moverse la aguja dentro de la escala. Entonces, es de lo que llamamos de la vieja guardia, más antiguo. Y tenemos los batímetros que son más modernos, que tienen igual una pantalla LCD que nos va a dar mediciones, pero que además, por ejemplo, este que tenemos en la parte superior izquierda, nos da algunas otras magnitudes que podemos nosotros utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos escala para medir hasta 10 amperios, también en corriente alterna y en corriente directa. Tenemos escala para medir hasta 200 voltios, también en corriente alterna y corriente directa. Tenemos una escala para medir aquí hasta 600 voltios, en corriente alterna y corriente directa. Aquí tenemos escala para medir potencia, watt, hasta 2000 watts de potencia. Y aquí tenemos otra escala para medir hasta 8000 watts de potencia. Entonces ven que tenemos diferentes escalas y diferentes magnitudes que podemos medir, pero su función principal, batímetro, o sea, medir potencia eléctrica. Igual tenemos sus terminales para sus cables de conexión dependiendo de lo que queramos medir. Y en la parte inferior derecha, pues tenemos otro tipo de batímetro digital, pero que este es diferente porque tiene sus pins. O sea, no necesitamos abrir el circuito o hacer conexiones dentro del panel o dentro del motor o lo que sea, como si tendríamos que hacerlo con este otro porque es con cables, con pinzas, con cables, con puntos. En este, como tenemos pinzas, funciona similar a la pinza amperímetra. Únicamente ponemos la pinza y dentro de la pinza va a ir el conductor de lo que queremos medir. Igual tiene un montón de escalas, un montón de funciones y nos va a dar la lectura en su pantalla. Entonces, es un batímetro que es más industrial, es más para
para hacer mediciones en motores, para hacer mediciones en tableros industriales, para medir potencia, para medir mucha potencia. Es un equipo que también en las empresas deberían de tenerlo, ¿verdad? En su departamento de mantenimiento eléctrico deberían de tenerlo para tener una buena referencia de cuáles son las potencias que se están manejando en cada sección de la empresa, dependiendo de la función que se requiera. Obviamente es un equipo que es más sofisticado y que es un poquito más caro, pero que nos facilita muchísimo el trabajo, nos ayuda muchísimo en el trabajo, sobre todo a nivel de industria. Okay. Luego tenemos el osciloscopio. El osciloscopio es un equipo que debe estar presente en la mesa de trabajo de todos los electrónicos, todas las personas que trabajan en electrónica, en reparación de pantallas, en reparación de equipos de audio, de comunicación, pues deberían de tener un osciloscopio a mano, porque los osciloscopios ya no solamente nos permiten medir magnitudes o darnos un valor de una magnitud, un valor numérico, sino que nos permiten a nosotros obtener otra información muy importante de qué está sucediendo con esas magnitudes dentro de la tarjeta electrónica. Entonces, ellos generalmente nos van a medir el cambio o la relación que existe entre la corriente y el voltaje, pero con respecto al tiempo. Existen osciloscopios portátiles o osciloscopios también de banco, dependiendo de la funcionalidad. También nos ayuda para encontrar cosas tan pequeñas, tan ínfimas en una señal eléctrica que no la podemos obtener con los otros dispositivos que hemos visto hasta ahora. O sea, es mucho más exacto, puede dar un mayor rendimiento. A veces cuando vamos a revisar una pantalla electrónica o algún sistema electrónico sofisticado, equipos, por ejemplo, muy complejos como los de los hospitales, equipos médicos, el fabricante nos va a dar un plano inmenso donde vamos a tener un montón de componentes electrónicos y que en esos componentes en ciertos puntos nos van a decir, bueno, aquí tiene que haber una señal de tanto, una señal específica, y nos da incluso cuál va a ser la forma de esa señal y cómo se debe representar en el osciloscopio. Nosotros con este equipo podemos hacer la verificación de que lo que nos está diciendo el fabricante se cumple. Si no se cumple, pues ahí entonces tendríamos el daño. Los instrumentos portátiles, los osciloscopios portátiles, son muy utilizados porque nos ayudan en las partes más peligrosas, en lugares sucios, en lugares más incómodos para trabajar con ellos. Combinan el rendimiento de un osciloscopio de tipo banco, que es más grande, con el de un multímetro, como los que acabamos de ver, o incluso de un registrador sin papel para lo que es la instalación, si queremos hacer una puesta de servicio de un equipo y el mantenimiento de equipos industriales electrónicos en terreno, o sea, en sitio. Los portátiles los podemos llevar al sitio, hacer las revisiones, podemos andarlos por todo lado porque nos dan esa facilidad. Ya la tecnología ha avanzado tanto que nos da la posibilidad de tener este tipo de equipos portátiles que son muy funcionales. Por ejemplo, acá vemos un osciloscopio de banco, que es el osciloscopio tradicional que se ha utilizado, es un equipo más robusto, más grande, más pesado, son equipos muy sofisticados que requieren su cuidado, pero que tienen, como ven, muchas perillas, hay mucha configuración. Pareciera complicado, pero ya cuando uno lo utiliza no es tan complicado. ¿Qué es lo que nos interesa? Por ejemplo, en la pantalla que vemos acá, vemos diferentes tipos de señales, y es lo que yo les decía. No solamente nos interesa obtener un valor numérico de la señal, sino también de cómo se va a ver la señal eléctrica o la señal de cualquier tipo, puede ser una señal de comunicación, cómo se debería ver. Por ejemplo, aquí tenemos una señal de onda senoidal, parte de arriba. Aquí abajo tenemos una señal cuadrada, ¿verdad?
Entonces vean que nos da diferentes señales y aquí abajo tenemos otro montón de señales. Adicionalmente no se nota por acá, pero también aquí tenemos otra información de mediciones que nos va a estar aportando el equipo y acá arriba también vamos a tener muchísima información que nos va a estar aportando. O sea, ya no vemos números como tal, y ahora vemos cómo se está comportando la señal. Este es un osciloscopio tradicional de banco. Como ustedes pueden ver aquí abajo, tiene conexión para USB, tiene conexión para impresora, incluso para imprimir los datos que estamos obteniendo, y algunos otros osciloscopios pues tienen también capacidad para conectar cable de Ethernet y así hacer un montón de cosas más adicionales. Entonces nos da muchísimas facilidades este tipo de osciloscopios, pero este es de banco, es más robusto, más pesado, más incómodo. En una industria no podríamos andar con este equipo al hombro haciendo revisiones dentro de la industria. Entonces, para eso tenemos el osciloscopio moderno, el portátil, que nos da lo mismo. De hecho, incluso vean que nos da ya a colores la forma de la señal, nos da la señal a colores. Tenemos acá todas las teclas para hacer las configuraciones y acá abajo vemos que también a colores tenemos valores de las señales que nos está dando. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que son 500 milivoltios, etcétera, ¿verdad? Aquí tenemos más información en la parte de arriba, nos da valores numéricos, aquí te dice que es 200 kilohertz, etcétera. Y también vemos cómo está compuesta la señal. ¿Alguna duda? ¿Un comentario? Todo bien. Bastante claro. Porque sí, yo complicado, se ven bastantes artículos ahí, pero ahí vamos. Sí, a veces se ven complicados, pero ya cuando uno los utiliza, no es todo, dar la práctica y saber qué hace cada cosa, cómo programarlos, qué es lo que vamos a buscar, y ya no se hace tan complicado. Pero sí es importante que sepan que existen esta gran variedad de equipos y que nos pueden ayudar muchísimo en las labores de mantenimiento, sobre todo con las empresas. Ok, jóvenes, vámonos al receso, 7:30, regresamos 8 de la noche, vamos al receso, provecho. Gracias, profe. Provecho, compañeros. Bueno, Gracias, profe. Listo, señores, ¿cómo estamos? Listo, profe, todo bien. Todo listo, profe. Listo, profe.
Listo, profe. Listo, profe. Profe, ahí John de León, creo que estaba viendo en el grupo que no pudo ingresar, que se le apagó el teléfono y no pudo ingresar a registrarse la página. Ok. Me recuerdan ahorita cuando voy a pasar la lista. Listo. Me hacen favor. Ok, entonces continuamos. Estábamos hablando del osciloscopio, de este dispositivo que es tan utilizado sobre todo para la parte electrónica, pero también en la parte industrial lo utilizamos también muchísimo para hacer mediciones de equipos especializados. Ahora muchas maquinarias que vienen de Europa traen mucho componente electrónico, pantallas digitales, etcétera, y a veces requerimos un osciloscopio digital como este que vemos en imagen para hacer las verificaciones de que todo está funcionando bien. Entonces es un dispositivo que sí es muy caro, son equipos bastante caros, pero que nos facilitan mucho la vida. Entonces, si hay la posibilidad de adquirirlo, sería una muy buena inversión para la parte de mantenimiento de cualquier empresa. Acá tenemos otro equipo también muy sofisticado, se ve muy bonito. Es un analizador lógico. Este lo que hace es probar circuitos digitales precisamente, y como vemos es muy similar al osciloscopio. Tienen muchas configuraciones, funciones y configuraciones que se le pueden dar. Igual tiene puertos para conectar impresoras o conectar otros equipos periféricos que llamamos. Y en la pantalla, como podemos ver, el analizador lógico nos da una mayor amplitud en cuanto a las señales que se pueden analizar. Vemos señales de diferente rango, de diferente tipo, tenemos cuadradas, tenemos señales senoidales, y abajo también tenemos muchísima información que nos sirve para analizar circuitos digitales. Equipo muy sofisticado también, y también obviamente bastante cariño. Acá tenemos otro tipo de analizador que es un poquito diferente al que acabamos de ver ahora, porque este es un analizador de espectro. Este lo que hace es medir la energía espectral de las señales, de cualquier tipo de señal. También, como vemos, tiene muchas teclas para hacer configuraciones diversas. Y ahora no solamente nos da datos, tenemos una parte de la pantalla donde tenemos muchos datos numéricos de la señal que se está midiendo, y ahora nos da también una señal diferente, que es una señal del espectro de la onda que estamos viendo, o de la misma señal que estamos viendo. Entonces ya es mucho más avanzado, porque podemos ver ya no solo la onda en su forma tradicional, sino que también podemos ver cómo va a ser su amplitud o su magnitud de forma espectral, del tipo de onda, o el tipo de, no necesariamente la onda, puede ser una señal de comunicación, etcétera, ¿verdad? Que la podemos ver de una forma muy diferente. Son equipos muy modernos, muy sofisticados, que también son bastante caros, pero que nos podrían, dependiendo del trabajo, facilitar muchísimo las labores que nosotros realizamos. Ahora estamos viendo en pantalla un analizador vectorial de señales. Es algo similar al analizador espectral, pero con más funciones en cuanto a la modulación de la señal digital. Es un equipo que vemos que no tiene una pantalla digital como la que vimos anteriormente, sino que lo que tiene son una serie de acoples rápidos para hacer conexiones, hacer diferentes tipos de análisis en los sistemas. Este es un analizador vectorial de señales, son señales de radio, señales de comunicación, etc. Y ahora tenemos otro equipo que, como lo vemos, es un equipo bastante
sofisticado también. Se llama electrómetro o electroscopio. Tiene unas escalas también que se pueden configurar. Nos mide muchísimos parámetros, como vemos aquí. Tenemos parámetros de voltaje, tenemos aquí incluso vemos temperatura en grados Celsius, diferentes rangos. Dependiendo de la configuración, también nos da diferentes valores de señales. Por ejemplo, nos mide megaohmios, o sea, unidades muy elevadas en ohmios. Un equipo que tiene un uso muy específico. En realidad es más específico para utilizar en mediciones de alta gama, lo que llamamos mediciones de alta gama, mediciones muy elevadas, muy sofisticadas, y como es mediciones de ese tipo, no tiene un uso muy habitual, o sea que se usa muy poco, ¿verdad? Se usa muy poco, y por lo tanto a veces uno tiene que sopesar si la relación precio contra el uso que se le va a dar. Entonces, eso sí hay que sopesarlo, porque hacer una inversión en un equipo que va a tener muy poco uso, pues no sería, digamos, provechoso para la persona. Aquí tenemos otro equipo que lo que hace es medir frecuencia eléctrica. Como vemos, tiene su pantalla digital, tiene también muchísimas teclas de configuración diversa. En la pantalla igual vamos a ver información. Por ejemplo, aquí nos está dando el porcentaje de carga, el tipo de voltaje AC, el voltaje que se está aplicando, las diferentes escalas. Aquí tenemos el valor pico, tenemos el voltaje mínimo, el voltaje máximo, etcétera. Y nos está dando el valor de frecuencia en megahertz. O sea, son unidades también de medición para frecuencias no eléctricas como las que utilizamos nosotros, sino que son otro tipo de frecuencias de radio, frecuencias de comunicación, por ejemplo. Aquí tenemos otro equipo que también es bastante sofisticado, donde tenemos acá abajo un teclado para introducir la información, y vemos que tenemos una pantalla donde vamos a tener una señal que se va a estar reflejando en la pantalla, y que podemos obtener también diversas mediciones para este equipo y utilizaciones, obviamente. Acá tenemos un equipo que tiene la funcionalidad para medir capacitores o condensadores. Es un capacímetro, mide la capacidad eléctrica o la capacitancia en los condensadores. Al igual que los que vimos anteriormente, también tiene otras diversas magnitudes que se pueden utilizar. Pero su función principal sería la de medir capacitancias. Luego tenemos los batímetros, que ya habíamos hablado. Los batímetros son equipos que nos permiten medir la energía en vatios o en watts, ¿verdad? Para la potencia que se está consumiendo, ¿verdad? Y estos batímetros, como los que estamos viendo en pantalla, nos permiten medir la energía activa, o sea, la energía consumida, por ejemplo, en una residencia, o la energía reactiva que no está presente en la parte de cultura. Esto en realidad que estamos viendo en pantalla son medidores eléctricos para viviendas que se utilizan en Europa. O sea, los mismos medidores que utilizamos en Costa Rica son batímetros, son medidores de potencia. Solamente que nosotros durante muchos años hemos utilizado equipos analógicos, como este tipo que estamos viendo en la pantalla, que tienen 5 relojitos que van girando el disco y que va por medio de engranajes moviendo cada una de esas manillas de esos discos para obtener un valor de potencia consumida. Ya estos equipos
se han vuelto obsoletos, que eran de tipo analógico, y ahora utilizamos equipos digitales como los que estamos viendo en pantalla. Esos son medidores para nivel residencial y comercial, que ya ahora son digitales y ya no tienen los tipos de engranajes, su configuración es diferente. Igual vamos a tener una pantalla donde vamos a tener una medición que nos va a estar dando el equipo. Nos está diciendo, por ejemplo, este equipo que mide kilowatt hora, que es la unidad de medida para la potencia que se utiliza acá. Y ahí nos da algunas características también del equipo. Por ejemplo, es un equipo clase 200 para 240 voltios de 3 vías. Y tiene también algunas funcionalidades para conectores, para hacer conexiones por medio de computadora, tiene para USB, tiene también conexiones para Ethernet o para redes. Y algunas de las aplicaciones es que estos equipos también tienen conexión remota, o sea, permiten realizar la lectura remota desde los centros de control de las empresas eléctricas. Entonces ya no es necesario que vaya el funcionario de la empresa eléctrica mes a mes a hacer la medición en sitio, sino que ellos remotamente pueden obtener la información de cada uno de los medidores que tengan esta instalación. Se llaman medidores inteligentes, o la parte de Internet de las cosas, la parte de medición que se aplica para obtener esos valores. Otra funcionalidad que tienen es que incluso las operadoras, o sea, las empresas distribuidoras, pueden, por medio de este dispositivo vía remota, realizar la conexión o desconexión del servicio en caso de que no se haya realizado la cancelación mensual. Pues también tiene un dispositivo interno que permite realizar la conexión y la desconexión de forma remota. Entonces, ¿qué es un multímetro? Un multímetro o un polímetro, como lo conocemos nosotros, es un instrumento que permite medir diferentes magnitudes eléctricas. Ya vimos que podemos medir voltajes, resistencias, capacitancias, incluso temperaturas, podemos medir transistores, podemos medir continuidad, o sea, muchos valores, un montón de magnitudes en un solo dispositivo. Eso es un multímetro. Los más utilizados obviamente son los multímetros digitales porque nos dan mayor facilidad, porque son más prácticos, porque son más modernos, porque también nos ayudan a resolver problemas eléctricos y generalmente nos va a dar esa funcionalidad de poder medir tensiones tanto alternas como continuas, de poder medir también corrientes o intensidades tanto alternas como continuas, de medir resistencias, de medir capacitancias, de medir todas las magnitudes que hemos visto. Pues los multímetros son equipos que nos permiten realizar diversas magnitudes o mediciones de diversas magnitudes, o sea, son muy prácticos y son multifuncionales, nos dan mucha funcionalidad. Siempre sería bueno tener un multímetro en nuestra caja de herramientas, un multímetro como este que vemos acá, donde tenemos de voltaje, incluso de amperaje, de diodos, de continuidad, etcétera. Dependiendo de nuestro, podemos tener un equipo que tenga mucho más variabilidad de magnitudes, o un equipo básico como el que estamos viendo en pantalla. Además, pues deberíamos de tener, aparte de un multímetro de este tipo, tener también una pinza mínimo, tener una pinza amperímetra para hacer mediciones de amperaje de forma segura. Podríamos tener un multímetro como este que tiene algunas magnitudes que nos ayudan bastante, que son las más básicas, o tener un multímetro con un poco más de magnitudes que podamos utilizar. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos la escala para voltaje en corriente directa. Este simbolito de acá me indica que es corriente directa. La línea continua, como una línea es continua, indica corriente directa. Tenemos una escala que va desde los 200 milivoltios hasta los 1000 voltios. Acá tenemos otra escala que es para voltaje en corriente alterna. Esta onda señorial indica corriente alterna.
y tenemos escala desde 200 hasta 750 voltios. Tenemos la escala de amperaje en corriente directa también, desde 200 milivoltios hasta 2000 voltios. Tenemos aquí la escala para los 10 amperios en corriente directa. Tenemos la escala para medir transistores, HFE es para medir transistores. Tenemos aquí otra escala que es para medir frecuencia, otra escala que es para medir diodos y continuidad, y aquí tenemos la escala para medir resistencia eléctrica, desde los 200 ohmios hasta los 2000 kiloohmios. En este otro lado tenemos el conector también para medir transistores, pero mediante la conexión de las patillas de los transistores en cada uno de los componentes que trae para determinar cuál es la base, el emisor y el colector. Pues son equipos que tienen mucha gama, que tienen mucho uso y que nos facilitan muchísimo para medir la diversidad de magnitudes que nosotros conocemos. Aparte de los multímetros y los comprobadores y los copios y todo lo que nosotros hemos visto, también existen otros equipos que son mucho más básicos, pero que también nos ayudan bastante en nuestro trabajo. Por ejemplo, el comprobador eléctrico. Este comprobador nos permite visualizar al mismo tiempo las medidas de tensión o corriente. O sea, él nos puede, de una forma muy rápida, indicarnos qué voltaje tenemos y qué corriente tenemos presente en un conductor. En un conductor que va a medir corriente, cuando nosotros usamos una pinza amperímetra, amperimétrica, no podemos poner dentro de la pinza más de un conductor. Siempre se pone únicamente un conductor. En estos comprobadores, la pantalla se va a iluminar automáticamente cuando hay presencia de energía. Se va a poner en verde para indicar que hay una continuidad, y esto nos resulta muy útil, muy práctico cuando tenemos demasiado ruido. Él nos va a dar un pitido, o sea, va a proporcionar una señal sonora que nos va a indicar que hay presencia de corriente. O sea, aparte se va a encender la pantalla, pero también nos va a dar una indicación sonora de que hay presencia de corriente. Nos permite medir voltaje o tensión en corriente alterna, medir corriente y frecuencia, sin ni siquiera tener un contacto eléctrico con la tensión. O sea, es muy sencillo, muy práctico. Es este dispositivo que tenemos acá. Únicamente nosotros lo arrimamos al cable, lo introducimos dentro del espacio de la pinza y inmediatamente nos va a encender la pantalla, nos va a dar las magnitudes y además nos va a dar una señal sonora indicando que hay presencia de voltaje en ese conductor. Bastante práctico el dispositivo. Luego tenemos otro dispositivo o equipo de medición que lo que hace es indicarnos la rotación de las fases. Este dispositivo es muy utilizado cuando tenemos sistemas trifásicos para ver la rotación de las fases de los motores, por ejemplo. A veces nosotros necesitamos hacer un mantenimiento en alguna maquinaria que tiene motores y siempre deberíamos de medir la rotación de las fases de esos motores para que después, cuando vamos a volver a energizar nuestra maquinaria, ese motor quede en el mismo sentido de giro y no nos vaya a generar un daño en la maquinaria. Pues siempre vamos a hacer la verificación antes para ver cuál es el sentido de giro de las fases, y luego, antes de conectar los motores, volvemos a hacer la verificación para asegurarnos que los motores queden conectados en la misma forma. Entonces, el indicador de fases nos va a indicar cuántas fases tenemos presentes o conectadas y cuál va a ser la rotación para esas fases. Características: tiene una pantalla LCD que es muy nítida y que no requiere batería. También para sistemas trifásicos, para alimentaciones, para identificar bien las fases, para saber cuál es la fase L1, L2, L3, y que cuando hacemos algún cambio o alguna reorganización, por ejemplo, de un tablero, antes de
hacemos la medición de rotación de fases y luego hacemos la verificación antes de conectar todos los sistemas. Este se llama indicador de rotación de fases y sería un instrumento que sería necesario y fundamental tenerlo también si trabajamos en una empresa, en el área de mantenimiento de la empresa, para tomar esas previsiones. Tenemos comprobadores eléctricos bastante sencillos, bastante prácticos, del tamaño de un lapicero, que también nos van a detectar la tensión entre los 90 y los 1000 voltios, o sea, voltaje en baja tensión, y que es una herramienta sencilla, práctica y muy económica. Son bastante baratos, se consiguen en cualquier ferretería y que únicamente arrimando el conductor aquí a la punta del dispositivo nos va a indicar, se va a encender una luz acá y nos va a indicar por medio de un pitido también si hay presencia de energía en ese conductor. También tenemos el comprobador de luces fluorescentes, un dispositivo que antes se usaba bastante, que ahora hay menos porque obviamente ya la luz fluorescente está en desuso, pero este dispositivo lo que hacía era enviar una señal desde el nivel de la persona al dispositivo que estaba ubicado en el cielo raso, sin tener que arrimarse al dispositivo, enviaba una señal y generaba un efecto de funcionamiento para ver si el fluorescente se encontraba en buen estado o si por el contrario ya estaba dañado. Entonces ya ahora está muy en desuso porque ya la tecnología fluorescente va de salida y ahora casi toda la tecnología de iluminación es tecnología LED. Existen detectores de voltaje con linterna, también es otro dispositivo que es bastante práctico y pequeño, compacto, que nos permite determinar si hay un voltaje en un punto. Únicamente incluso se puede poner en un dispositivo por medio de esta prensa para llevarlo a una altura más alta y se va a encender una luz y también nos va a dar una indicación sonora de que hay presencia de voltaje en ese punto. Este es el detector de voltaje que vimos anteriormente. Igual vamos a tener, abrimos el cable a la punta, se va a encender una luz si hay presencia de energía y también nos va a dar una alerta audible, o sea, una señal sonora en caso de que tengamos presencia de energía. Entonces, con un dispositivo de estos no tenemos ni que pelar el cable ni que hacer ninguna maniobra con el cable manualmente. O sea, vamos a tener mayor control y vamos a tener mayor seguridad, que es lo que andamos buscando. Luego tenemos un multímetro con cámara termográfica, lo conocemos como cámara termográfica o cámara de termografía. ¿Qué hace este dispositivo? Pues este dispositivo es utilizado en la parte de mantenimiento predictivo. Existen tres tipos de mantenimiento. Existe el mantenimiento correctivo, que es el mantenimiento que se realiza una vez que se detectó una falla o que se dio la falla. O sea, que falló un elemento, un equipo, entonces el técnico va a corregir esa falla. O sea, ya la falla está presente. Que se paró un motor, que se dañó un sensor, que se disparó un interruptor termomagnético o un breaker, entonces ya el técnico va a hacer la reparación, ya hay una falla presente. Ese es el mantenimiento correctivo. Y existe el mantenimiento preventivo, que el mantenimiento preventivo es cuando nosotros decimos, bueno, vamos a hacer un mantenimiento cada 3 meses o cada 6 meses para que no se dé la falla. O sea, es resocar cables, revisión visual, limpieza. O sea, no se ha presentado la falla, todos los equipos están trabajando bien, pero se hace ese tipo de mantenimiento para prevenir que se dé esa falla a futuro. Eso se llama mantenimiento preventivo. Y existe otro mantenimiento que es predictivo y que, como su nombre lo dice, lo que hace es predecir, o sea, predecir que se va a generar una falla, que se puede generar una falla. ¿Y por qué? Porque nosotros podemos llegar, por ejemplo, a un tablero eléctrico
y ver visualmente que todo está bien alambrado, que todo está en orden, que no hay sonidos extraños, etcétera, y nosotros decimos, bueno, ese tablero está bien, ¿verdad? Está en buenas condiciones. Pero hay cosas que pueden estar sucediendo que no son visibles para el ojo humano. Entonces, para eso está el mantenimiento predictivo, y este equipo, la cámara termográfica, lo que hace es un mantenimiento predictivo, porque ella, mediante su funcionalidad, nos va a detectar puntos calientes. O sea, son puntos que en ese tablero, por ejemplo, lo que estamos hablando, que hay una conexión que, aunque visualmente pareciera que está bien, está generando un exceso de temperatura. Y que ese exceso de temperatura va a ir incrementando en el tiempo hasta que va a haber un falso contacto, va a haber corrosión, va a haber recalentamiento de la línea y va a generar un fallo. Entonces, ese tipo de mantenimiento se llama mantenimiento predictivo. O sea, son equipos de tecnología que se utilizan para ayudar al ser humano a visualizar cosas que no puede el ojo humano verlo a simple vista. Esto es una cámara termográfica, es un dispositivo también que tiene un costo elevado, pero que tiene muchísima utilización. Que sí, aunque sea caro, uno lo puede comprar y sí se le puede sacar provecho suficiente para realizar mantenimientos de tipo predictivo. Existen muchas modalidades de cámaras de tipo termográfico, de todo tipo de funcionalidades. Hay cámaras para generar acción a 10 metros, a 20 metros, a 30 metros, incluso cámaras que tienen un rango de acción hasta de 100 metros. Existen cámaras que se instalan incluso en drones para hacer sobrevuelos en subestaciones eléctricas y detectar puntos calientes. Existen unas cámaras de tipo miniatura que se pueden conectar al teléfono, al tipo de teléfono tradicional que nosotros utilizamos, y que por medio de un software se puede utilizar perfectamente. Existe mucha modalidad en el mercado, muchos fabricantes diversos y muchas formas de utilizar esta tecnología que es fundamental para determinar fallos que se pueden dar a futuro dentro de una instalación eléctrica. Luego tenemos algunos equipos que son poco comunes, pero que existen, que se llaman equipos de calidad de energía. Este tipo de equipos lo que hacen es medir, realizar mediciones periódicas, programadas incluso, para obtener valores de una instalación, y esos valores se van a ir reflejando en una tabla o una base de datos, y luego el equipo va a hacer un análisis de esos valores. Por ejemplo, un equipo de calidad de energía puede realizar 10 mediciones diferentes en un segundo. Entonces él te va a medir, por ejemplo, el voltaje, va a medir el amperaje, va a medir la potencia activa, la potencia reactiva, puede medir la frecuencia. O sea, los valores que usted le programe, él los va a estar midiendo, y generalmente se ponen por espacios largos, incluso hasta de 8 días. Imagínense mediciones de cada 10 segundos durante 8 días, y luego él va a analizar todos esos datos que ha recogido y va a decir cuál es la calidad de la energía que se está suministrando a ese servicio que estamos obteniendo. Entonces, son equipos que son poco comunes, pero que sí, por ejemplo, las empresas distribuidoras de energía lo utilizan bastante para llevar control de energía y para cumplir con los parámetros que le fija ARECEP, en este caso, que es el ente regulador, que le fija esos parámetros para cumplir con la parte de calidad de energía. Luego tenemos un equipo como esto, que es un equipo verificador de puestas a tierra, de comprobación de puesta a tierra. Es un equipo bastante grande. Por ejemplo, trae su propio maletín, trae su equipo de medición, trae sus pinzas, sus cables, trae cables de extensión y trae picas. Esto es para realizar mediciones en puestas a tierras de bancos de transformadores, de subestaciones, de torres de transmisión, de torres de telecomunicaciones. O sea, son equipos más sofisticados que también tienen un costo elevado, pero que tienen esa funcionalidad, hacer verificaciones
de las puestas a tierra, que es fundamental porque la puesta a tierra es la que va a proteger todo nuestro sistema, va a proteger nuestra instalación eléctrica, va a proteger el inmueble, va a proteger los equipos, pero lo principal es que tiene que proteger la vida humana. Entonces, las mediciones de puesta a tierra, para que funcione, por ejemplo, bien una subestación, deben de hacerse periódicamente para hacer esas verificaciones. O una torre de transmisión, por ejemplo, de energía eléctrica a alto voltaje, necesitan mediciones periódicas de sus puestas a tierra. Este es un equipo que es un comprobador de aislamiento, lo que hace es precisamente comprobar el aislamiento de cables o conductores de diferentes tipos, cables de potencia, cables de otros tipos. Entonces, él lo que nos va a decir es si ese cable, o sea, si la parte de cobre, por ejemplo, que es el centro del cable, si esa parte de cobre está bien aislada del exterior o si en algún punto presenta alguna fuga de corriente que haga que no se pueda utilizar. Entonces, este comprobador se utiliza para cables que van, por ejemplo, subterráneos, que van a nivel subterráneo, que van en tuberías, en canalizaciones subterráneas y que recorren muchas distancias. Entonces, al recorrer muchas distancias, para no estar sacando el cable y hacer las mediciones afuera, pues se hacen las mediciones con estos equipos en algún punto, en alguna caja de registro, etcétera, para verificar todo el cable y ver si hay que sustituirlo o no hay que sustituirlo. Tenemos un analizador de baterías, que eso lo que hace es precisamente analizar las baterías, cómo está su batería o la batería en cuanto a carga, nos va a medir voltaje, nos mide también la resistencia, nos mide la capacidad de carga, la carga en baja, la carga en alta, o sea, ahí lo configura uno dependiendo de que se necesite. Incluso vemos que tiene escalas para medir voltaje en corriente directa, voltaje en corriente alterna, para equipos auxiliares, para un montón de cosas más. Tiene diferentes funcionalidades este equipo analizador de batería. ¿Alguna duda? ¿Un comentario? No, Pues, no, está bastante claro. Está muy chido, la verdad. Excelente, profesor. Profesor. Varios equipos que no conocía. Profe, Sí. yo tengo una pregunta, Sí. como para conocimiento. El medidor de PIB, ¿qué es lo que tienen las pinzas que hace la medición? Digamos, ¿qué es la funcionalidad? Digamos, ¿qué es lo que tiene la pinza por dentro para que haga la medición de amperaje? De medición de la pinza amperímetra, ¿me estás hablando? Sí, señor. Ok, la pinza amperímetra internamente lo que va a tener es, obviamente todos los equipos van a tener alguna bobina, tienen que tener alguna bobina para que la corriente circule en esa bobina y genere un efecto. Pero también obviamente van a tener un cuerpo que va a ser metálico, es un material que es un hierro, un acero especial, que es acero especial, y entonces ese acero, que es un acero al silicio, y unido con el cable, ¿verdad? La bobina, van a generar entonces un campo magnético. Se va a generar un campo magnético y en realidad lo que va a hacer es medir ese campo magnético que se está generando ahí. Ok, perfecto. Ya me quitó la duda, es que tenía la duda ahí por la pinza. Sí, si usted la desarma va a ver que normalmente tiene como un núcleo de ese silicio, ¿verdad? Que va como en chapas, va como enchapado, es como secciones, va segmentado, enchapado y luego obviamente va a tener una bobina para transmitir la corriente en ese punto. Regáleme un segundito para pasar la lista, que no se me vaya a olvidar. Estamos 18 de julio. Barca Gómez, Jairo. Presente, profesor. Gracias. Araya, José Adolfo. Presente. Bonilla, Chacón, Fabricio. Presente, profe. Bonilla, Chacón, José Fabián. Presente, profe. Gracias. Castro, Hernández, Mario.
Presente, profe. Chacón Mora Roy. Presente, profe. De León Falla, ¿se pudo conectar de León? Creo que sí. No lo veo. González Valle Fabián. Sí, presente, aquí estoy. Gracias. Herrera Salazar José. Presente, profe. Gracias. Miranda Quesada Eduardo. Miranda Quesada. Molina Arias Kendall. Y medio lo escuché. Molina Arias Navarrete Gaitán Yosimar. Presente, profe. Gracias. Salas Casasola Martín. Presente, profesor. Gano Sánchez Jesús. Presente, profesor. Gracias. Y Delgado Oscar. Presente, profe. Gracias. Torres Chavarría José Arturo. Presente. Gracias. Vargas García Deylan. Presente. Gracias. Vázquez Anchía Harold. La Vázquez. Mora Guillén Dylan. Zamora Guillén no está tampoco. ¿Alguno que se me quedara? Pues todos. ¿Sí? Les vuelvo a recordar, de hoy en 8 no hay lecciones porque es 25 de julio, es feriado. Y de hoy en 15 tendríamos entonces el primer quiz sobre la parte de cálculo eléctrico. Para recordarles nuevamente. Profe, una duda sobre la clase de la semana que sigue, que digamos se pasa por... ¿Esa clase se va a pasar por el feriado? ¿Cómo quedaría esa clase, profe? ¿Cómo quedaría que Es que como va... uno paga por fechas, ¿cómo hacen? ¿La corren o...? Sí, generalmente se corre al final. Ok. Sí, Esa es la duda que tenía, profe, no hay problema. sí, generalmente se corre al final. Pagar por clase. Ustedes pagan, digamos, por módulo, en realidad. Ustedes están llevando un curso que es de 4 módulos, ustedes pagan por módulo. El módulo sería mensualidad. No, el módulo es, digamos, todo. Entonces, el módulo, por ejemplo, en este módulo 2, ese módulo se comprende de 12 semanas. ¿Okay? Ok. Ya está establecido que en esas 12 semanas se tienen que ver ciertos temas específicos. Si usted entra a la plataforma, usted va a ver que hay 12 lecciones, 12 semanas. Correcto. Pero ahí, por ejemplo, las 2 últimas semanas no está contemplado materia. La penúltima es el examen práctico y la última sería el examen teórico, ¿verdad? Entonces van a ver que no todas las semanas tienen contemplado ver materia. Cuando hay un feriado así, uno lo que hace es correr la materia, ¿verdad? O a veces, dependiendo de eso, se repone al final. O sea, si no hemos terminado de ver la materia, se adiciona una clase. Pero se debe cumplir con la materia. Vamos, entonces, estábamos con el analizador de baterías y ahora estamos viendo este otro comprobador que es para sistemas solares, se utiliza para sistemas solares. Entonces, y hasta para eso tenemos equipos más sofisticados. Este equipo, por ejemplo, nos puede dar mediciones de la irradiancia solar, de la temperatura ambiente, de los módulos fotovoltaicos, de la orientación de la matriz, de los ángulos de inclinación,
nos puede dar información de cuántos kilowatt pico se van a estar produciendo, etc. O sea, son equipos que prácticamente nos pueden casi que dimensionar una instalación eléctrica como tal. Es decir, bueno, su instalación en este punto específico debe cumplir con tales y tales requerimientos. O una instalación que ya está existente, hacer la verificación con el equipo para ver si la instalación está cumpliendo con el diseño. O sea, porque si una instalación me dice, bueno, usted tiene que producir tantos kilowatts diarios, y yo pongo el analizador y me dice que estoy produciendo menos, tenemos un problema, ¿verdad? De diseño. Estos equipos también, no sé si sabían que existían, pero existen estos equipos que nos permiten hacer este tipo de análisis para sistemas fotovoltaicos. Pues qué completo, ¿verdad? Sí, bastante. Son equipos caros, ¿verdad? Sí, son equipos muy caros, pero que existen. O sea, existen. En realidad, en el mercado hay mucha variabilidad. Aquí estamos viendo solamente una pincelada de la cantidad de equipos que existen. Claro, existen muchos equipos para diversas aplicaciones. A veces nosotros nos quedamos, como les decía al inicio, nos quedamos únicamente con el voltímetro o el multímetro y nada más, y creemos que solo esos equipos existen. Vemos que existen equipos para todo, hasta para algo como esto que es ahora tan de uso, ¿verdad? Existen equipos de esto, aunque también hay algunos software especializados que nos permiten dimensionar una instalación eléctrica de cero, prácticamente desde cero. Pero ya más que todo, digamos, depende del área que uno vaya a desempeñarse, que ocupa las herramientas. Y claro, efectivamente, porque yo le decía, o sea, si yo fuera técnico, yo fuera técnico de una empresa X, ¿verdad? De un parque industrial, por decirte algo, una empresa de producción, y si yo fuera el técnico del departamento de eléctrico, electromecánico, ¿qué herramientas tendría que tener en mi equipo? O sea, yo tendría todas las herramientas manuales que ya conocemos, aplicar, transformadores, de presión, llaves, todo eso, pero adicionalmente yo tendría que tener un multímetro, fijo, tendría que tener un multímetro con la mayor cantidad de magnitudes que vimos, tendría que tener una pinza como esta que tenemos acá, una pinza que me pruebe resistencias opuestas a tierra como esta que tenemos acá, o la pinza que vimos para medir amperaje, porque son cosas que me van a ayudar en mi trabajo, o incluso el equipo medidor de rotación de fases, ¿verdad? Que también me va a ayudar mucho en el industria. Entonces, dependiendo de la aplicación o donde yo me vaya a desempeñar, así yo voy a tener mi equipo. Si yo voy a estar trabajando en una empresa de telecomunicaciones, por ejemplo, tenemos que hacer mediciones periódicas puestas a tierra, pues yo ocuparía un equipo como el que vimos anteriormente, un equipo más sofisticado para hacer comprobaciones de puesta a tierra. Entonces, dependiendo de si yo voy a estar trabajando en una empresa de este tipo, yo no me voy a comprar un osciloscopio banco, ¿verdad? Porque no lo voy a poder utilizar. Yo voy a, si tengo la posibilidad, de comprarme un osciloscopio de tipo portátil. O si yo soy dueño o tengo una empresa propia en la cual yo voy a dar servicios de mantenimiento. Si yo voy a ofrecer mis servicios a otras empresas, o sea, yo soy el dueño de la empresa y quiero ofrecer mis servicios a otra empresa, debería tener este tipo de equipo. Debería tener una cámara termográfica, por ejemplo, para hacer mediciones en tableros, para hacer mediciones en conexiones de puestas a tierra, en todo tipo de conexiones, porque la cámara termográfica me sirve para todo. Con una cámara termográfica yo puedo detectar incluso si hay una fuga en la tubería de agua caliente que esté dentro de una pared, porque ya me va a sensar todo eso. Entonces son equipos que dependiendo de la funcionalidad de lo que yo me vaya a dedicar, me van a dar un valor agregado a Como esas camaritas que se le ponen al teléfono, profe, que son de temperatura. Yo las he visto mucho que las usan los que arreglan teléfonos. Correcto, sí. Exacto. Y esas cámaras en realidad son muy prácticas, como
como son tan pequeñitas, es que son muy, muy pequeñitas, muy, muy prácticas. Se conectan al teléfono y nada más se descarga el software, que incluso es libre. Por ejemplo, si es de la marca FLIR, que es la que yo utilizo, yo tengo una camarita FLIR, usted descarga el software y es libre, ¿verdad? Entonces, puedes hacer las mediciones y una medición de este tipo o una verificación de este tipo, pues deja bastante en la parte económica. O sea, se puede cobrar bien en la parte económica porque son equipos más sofisticados, de mayor tecnología y que no todo el mundo tiene. Ok, entonces tenemos acá la pinza comprobadora para resistencias a tierra. Este equipo también nos mide corriente alterna y nos mide si hay alguna pérdida de puesta a tierra. Cuando nosotros queremos hacer mediciones de puesta a tierra, como las que vimos anteriormente, ocupamos picas, ocupamos cables, ocupamos un equipo más grande y debemos de hacer mediciones. Si vamos a instalar las picas, necesitamos mucho espacio porque las picas tienen que ir más o menos a 3 metros o a 6 metros, dependiendo de lo que vayamos a medir una de otra. A veces no tenemos espacio. Por ejemplo, si vamos a hacer una medición en un banco de transformadores, probablemente la malla puesta a tierra no tenga suficiente espacio para poner picas y hacer mediciones. Entonces, un equipo como este que tenemos acá es únicamente escoger lo que queremos medir, la escala, y pasar el cable de puesta a tierra por medio de la pinza o la varilla de puesta a tierra y ahí nos va a dar la medición. Entonces no tenemos que tampoco hacer la desconexión, porque con el otro sistema yo tendría que desconectar el cable de mi varilla a tierra y eso no, primero no es recomendable y después para poder desconectar la puesta a tierra yo necesitaría desconectar todo el sistema. O sea, si es una fábrica, imagínense que yo le diga al dueño de una fábrica, tengo que desconectar toda la fábrica, toda la producción para poder hacer la verificación de la puesta. Entonces, con este equipo no hay que hacer desconexión, únicamente usted va, busca su puesta a tierra, su cable y lo mete en la pinza y ahí le va a dar el. Entonces, esas son las funcionalidades que nos dan este equipo. Nos dan, primero, que nos da una medición muy exacta, muy precisa, porque están calibrados y están ajustados para ese tipo de mediciones. Y luego, pues nos van a dar esa facilidad de obtener una medición rápida, sencilla, sin exponerse uno con mucha seguridad. Esas son las aplicaciones de estos tipos de equipos. Por ejemplo, en este, y aquí estamos haciendo una medición en un sistema energizado. Está energizado en una posición muy incómoda, apenas cabe la pinza y está haciendo la medición correctamente con un equipo. Entonces vean que no necesitamos desenergizar el equipo. En otras condiciones yo tendría que soltar aquí el conector, sacar el cable, hacer el puente y hacer todo y medir en esa carga tan grande. Entonces estos equipos con este tipo de tecnología nos permiten hacer estas mediciones rápidamente, no necesitamos desconectar, son muy seguros y nos dan mediciones muy, muy precisas. Por ejemplo, este otro equipo que tenemos acá, y tenemos un osciloscopio, por ejemplo, un analizador que está haciendo las mediciones, vean que únicamente está conectado en cada uno de sus puntos por medio de sus pinzas, tiene unas pincitas de sujeción también que son para sujeción rápida, y nos permite realizar las mediciones de una forma muy práctica, muy segura, sin realizar desconexiones, muy limpia también, porque no tenemos ningún problema en cuanto a la parte de limpieza. Tenemos otros equipos, por ejemplo este que ya lo vimos, ¿verdad? Que metemos únicamente el cable por medio de acá y ahí nos da los dos valores. Nos da corriente, en este caso es 7.4, y nos da el voltaje que se está aplicando al sistema. Entonces, aquí no tenemos que desconectar el motor. Aquí hacemos la medición sin exponernos nosotros y sin desconectar el motor que está funcionando. Aquí tenemos una pinza también realizando una medición en un banquito de transformadores. Igual, únicamente ya metemos la pinza en el cable y obtenemos la medición adecuada. ¿Okay?
Aquí tenemos un multímetro que ya lo vimos, un multímetro analógico, en donde tenemos el puntero, la aguja, la escala, tenemos un montón del banco de escalas, tenemos el ajustador para los ohmios, el dial y los cables para hacer las conexiones. Es uno análogo. Tenemos el de digital, que también ya lo habíamos visto, ¿verdad? Tipo digital, que nos da una pantalla LED, donde vamos a tener también algunas escalas para, digamos, para buscar lo que queremos medir y cables para conexión. Otro tipo de multímetro, como este otro, generalmente todos tienen algo muy, muy similar. Escalas, selector de escalas, pantalla LED con información, cables, etc. Aquí tenemos un multímetro de mucho uso. Este se consigue mucho en las electrónicas y en las ferreterías. Tiene su posición de apagado, pantalla LED. Tiene la escala de medida para tensión en voltaje, corriente alterna, voltaje, corriente alterna. Aquí tenemos la de amperaje en corriente directa, ADC, escala de medida de corriente en amperios. Tenemos la escala para medir los transistores, la escala para medir los diodos. Aquí tenemos la escala de medida de resistencia en ohmios, la escala de medición para corriente continua, voltaje DC. Aquí tenemos el conector para hacer medición de transistores y los diferentes conectores para realizar las mediciones que queremos. Ya tenemos el común, conector a tierra o cabo negro o común, y aquí tenemos el conector para la medida de corriente o el cabo rojo, que también se puede trasladar arriba para hacer las diferentes mediciones. Tenemos que conocer toda la configuración de nuestro equipo, el que utilizamos normalmente para hacer nuestro trabajo. En este caso, tenemos que diferenciar bien voltaje en corriente alterna, amperaje en corriente directa y así sucesivamente para todo el rango de las escalas que tienen. Ya tenemos otro equipo también que tiene diferentes escalas. Vean que las escalas son diferentes, pero al final me está viendo aquí ohmiaje, resistencia, aquí voltaje en corriente directa, voltaje en corriente alterna, amperaje en corriente alterna y amperaje en corriente directa. O sea, siempre me va a indicar qué es lo que corresponde a cada una de las escalas. Acá tenemos otro dispositivo también donde tenemos voltaje, resistencia, tenemos la apertura, la pinza, tenemos la luz, incluso esto tiene una lucecita para iluminar si está en una posición muy incómoda para meter el cable. Entonces la lucecita esta de acá me va a iluminar el área para yo poder llegar al cable y hacer la medición. Entonces son dispositivos de todo tipo y aquí estamos viendo solo una pequeña parte. Existen muchísimo más equipos de medición. En cuanto a la parte de medición, tenemos muchos equipos que nos facilitan la vida, que nos ayudan en nuestro trabajo. ¿Qué tenemos que saber? Existen y a veces pueden ser que nos asignen algún trabajo y nosotros digamos, no, es que yo no sé o yo no conozco eso, y tal vez con un equipo de estos podemos desarrollar nuestro trabajo de una forma muy profesional. Entonces, no sé si tienen algún comentario, una duda al respecto. ¿Les parece? Muy bien, profe, no, ninguna duda. Gracias. Bueno, muy bueno, la verdad, sí. Hay muchos equipos muy completos. Gracias. Bueno, pero de mi parte, sí me aclararon unas dudas ahí que tenía, viéndolo a ustedes poner, sí me aclararon unas dudas ahí que tenía con el multímetro y eso. Pero sí, excelente. Qué bien, Pedro. Apréndanse bien las partes del multímetro. Sistema de quiz. Probablemente les salga una imagen como esto, entonces tenemos que poner bien el dato. Escala de medida de tensión en alterna o voltaje en alterna. Ustedes ponen corriente, no es lo mismo corriente que tensión. En mucho ojo cuando se sale en su examen o en su quiz,
identificar algún elemento de algún equipo electrónico, de todos los que hemos visto. Poner bien claro el nombre de cada una de las partes del equipo. Entonces, para eso, pues ya lo hemos visto. Ustedes tienen también ahí el material didáctico en la plataforma y es nada más de tener este cuidado. Ya sabemos cómo se diferencia el voltaje en corriente directa, por ejemplo, por esta línea continua y la otra discontinua, y el voltaje en corriente alterna con la onda sinusoidal. En este caso, cuando es por simbología, pero cuando nos están dando el dato, como aquí, pues hay que leerlo bien. Voltaje en AC, corriente alterna. Amperaje en corriente directa. Voltaje en corriente directa. Pues así cada uno de los segmentos. Recuerden que este que dice HFE es escala para prueba de transistores. Este se utiliza para probar los transistores por medio de los cables de conexión. Este otro conector que está aquí es también para prueba de transistores, pero el transistor se mete en las patillas acá en cada uno de los conectores para obtener el dato de cuál es la base, el colector y el emisor y si están buenos. Son detallitos que hay que tener bastante claro cuando estamos trabajando con equipos de medición. Ok, estamos hasta aquí, jóvenes. Entonces, como les dije, la próxima semana no tenemos lecciones. De hoy en 15 el quiz número 1 y nos vemos de hoy en 15. Que pasen muy bien, si Dios lo permite. Hasta luego. Buenas noches, Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Hasta luego, pasen bien. Gracias, profe. Buenas noches. Gusto, hasta luego. Buenas noches, profesor, compañeros. Buenas noches, profe. Gracias. Hasta luego.